Amigos televidentes, muchas gracias por sintonizar este programa que esperamos sea de bendición para su vida. En este momento yo le doy un abrazo, le felicito por entrar a este nuevo año. Un año que debe ser mejor, debería ser mejor. Tenemos toda la bendición, las promesas de Dios tocando a nuestra puerta. Están los regalos de Dios listos para que nosotros podamos recibir. Pero claro, Dios es un Dios de pactos y si tú haz esto, obedéceme, anda en mi camino, busca de mí que Jesucristo lave tu corazón y entonces te vendrá bien. Es lo que tenemos en la palabra de pasta a pasta, la promesa de Dios, el bienestar. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y a través de este programa y de muchos otros programas, Dios está hablando. Dice la Escritura en Hebreos 1:1, Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. De muchas maneras y muchas veces. Dios no se fastidia ni se cansa como nosotros. Él toca la puerta y si está cerrada vuelve a tocar. Y dice que nos habla de muchas maneras a través de las bendiciones alegres, de las cosas que ni esperábamos. Pero también a veces nos habla fuerte cuando tenemos necesidad de ser corregidos. Entonces tenemos la palabra que nos da ánimo, entusiasmo. ¿Cuál es tu propósito para este nuevo año? En el segmento de la semana pasada estuvimos hablando sobre cuál es el propósito, cuál es el plan para este nuevo año. Yo quisiera decirte que puede haber muchas maneras, ¿verdad? Como lo estemos planeando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si la crisis está apretándonos, o si estamos muy bien, como quiera, conviene hacer una revisión de cómo nos fue el año que pasó. ¿Cuáles son las cosas que hicimos mal y que debemos cambiar? ¿Cuáles cosas son las que hicimos bien y podemos superar y mejorar o continuar? Hemos estado tratando sobre algunos propósitos y les compartí la vez anterior sobre el propósito de leer la palabra de Dios. Y les he mencionado de que la Escritura es un libro que tiene la respuesta. A lo mejor no lo crees, pero pues no la has leído, no la has practicado. Les mencioné que si leemos la palabra y no la practicamos, de nada sirve. Hasta te la puedes aprender de memoria. Hay muchos pasajes bonitos para aprender de memoria. Yo te podía sugerir unos cuantos, pero no lo voy a hacer porque me salgo del tema, pero hay muchos pasajes bonitos. He oído a personas que oyen la palabra y la citan. Hasta gente del gobierno he oído que dicen, ni dicen dónde lo vieron, dónde lo leyeron, pero dicen, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ellos espero que sepan que está en la Biblia, ¿verdad? Una ocasión estaba haciendo fila allá en Saltillo, Coahuila, para un asunto. Me parece que iba a poner un telegrama. Y entonces estaba la fila. Y en el vidrio donde estaban despachando estaba la foto de un delincuente. Y decía, se busca. Entonces yo comenté en voz alta. Dije, porque el hombre dijo, ¿cómo andará el delincuente que sabe que su foto está allí, está en otros lugares? ¿Dónde andará escondido? Y dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga. Y el que estaba delante volteó rápido y me dijo, ¿a poco eso dice la Biblia? Pues sí. ¿Dónde? Ya le dije, ¿dónde? Pues voy a buscar una Biblia para leer eso, porque yo no creía que dijera eso la Biblia. O sea, hay tantas, miles, millones de cosas que están en la Escritura y no nos hemos dado cuenta. Bueno, en esta ocasión yo quiero compartir sobre un proyecto para este nuevo año. ¿Qué le parece si su propósito sería, ahora quiero asistir a la casa de Dios, quiero asistir a la iglesia? Algunos que me están escuchando dirán, no, pues yo por eso veo el programa en la tele, porque yo no quiero ir a la iglesia. O yo sintonizo la programación en el radio porque yo no quiero ir a la iglesia. Aquí estoy bien. Hasta dicen, no, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Pues qué bueno que los hipócritas están en la iglesia, porque
tienen la manera de componerse. Los hipócritas más peligrosos son los que están lejos de las cosas de Dios. Entonces, así dice la gente, no, es que hay muchos engañadores y muchos que nomás acarrean para su molino y que interpretan mal. Yo le quiero compartir que para adorar a Dios en realidad, no necesitas un templo. Tú le puedes adorar en tu casa, lo puedes adorar mientras vas manejando, lo puedes adorar dormido, acostado, lo puedes adorar mientras caminas por el campo, donde quiera que estés le puedes adorar. No necesitas un templo, pero Dios dispuso de un lugar exclusivo, donde no hay interrupción, donde no tenemos que estar distraídos, y es un templo en la casa de Dios. Desde el principio, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios dijo, en ese camino de 40 años por el desierto, Dios les dijo que levantaran un lugar, una carpa, un templo móvil, y había que armarlo, y era un templo precioso, era un tabernáculo hermoso, con toda la mano, con todo lo que se podía, y había dentro unos muebles que tenían una enseñanza importante, y eran muebles muy caros, y en el desierto se construyó, y cuando se movían de un lugar a otro, desarmaban y cargaban los sacerdotes con aquel tabernáculo. ¿Por qué? ¿Para qué querían un tabernáculo si Dios como quiera nos oye donde estemos? El templo es el cielo, está abierto, pero Dios dispuso que hay un lugar donde podamos estar y escuchar la palabra o adorarlo, si es cierto. Entonces, más tarde quiso Dios que se estableciera, ya cuando Israel ya estaba fijo en un solo lugar, ahí se debía construir. Y el rey David dijo, no es justo que yo esté en un palacio tan elegante y que el Señor esté aquí en este tabernáculo de una carpa, no está bien. Yo quiero construir un templo. Y Dios le dijo, no, tú no, pero tu hijo sí lo va a construir. Y se construyó un lugar. Vinieron siglos después, años después, y fue destruido, y se levantó, y fue destruido otra vez, se levantó un lugar. ¿Cuáles serán las ventajas? ¿Cuáles serían las ventajas o los beneficios de asistir a la casa de Dios? Hay muchos, pero le menciono nada más unos cuantos. En la casa de Dios hay o debe de haber compañerismo. Dice el Salmo 133, lo escribió David, dice, miren qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice, es que allí envía bendición, Dios envía bendición y vida eterna. Es que en ese lugar es como el buen óleo, el buen aceite, el perfume que viene sobre la cabeza del líder, del profeta, del hombre de Dios, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Monte Hermón. Yo estuve cerquita del Monte Hermón, lleno de nieve, y cuando ventea la nieve, vuela, se convierte en agua, y se humedece la tierra y produce fruto. Por eso dice ahí bendición y vida eterna. Es como cada día en el compañerismo encontramos alegría. No sé, a lo mejor usted es de las personas que le gusta estar solo siempre, aislado, como un ermitaño, pero si usted es de las personas que le gusta estar rodeado de gente que le estima, que le ama, que le aprecia, que ora por usted, entonces la casa de Dios es un lugar también de adoración. Ya les mencioné que el rey David decía, pues es que hasta escribió un salmo dedicado a la casa de Dios. Y dijo, mejor es estar un día en tus atrios, o sea, en los patios, que 1000 días fuera de ellos. Escogería antes estar en la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Así que David deseaba estar en la casa de Dios. En tercer lugar, uno de los beneficios de asistir a la casa de Dios es porque ahí hay un tiempo de recogimiento y de oración. Vamos a la iglesia. Yo voy todos los viernes a las 6 de la mañana
a la casa de Dios, a donde yo pertenezco. Y pasamos un tiempo delicioso en la oración. Pasamos un tiempo delicioso en leer la palabra, en oír el consejo de la Escritura. Y aparte de ese momento, todos los domingos asisto a una iglesia y me siento feliz, escucho la alabanza, la adoración, y es un lugar muy preciso para comunicarnos con Dios. Dios nos oye donde quiera, pero cuando vamos al lugar que Él ha definido, me siento bien. Jesucristo amaba la casa de Dios y tenía celo porque en la casa de Dios hubiera reverencia y respeto. Y un día dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Es casa de oración. Me hubiera gustado que dijeras casa de alabanza o casa de ofrendas, pero dijo casa de oración. Primeramente es un lugar para la oración, donde nosotros vamos a la casa del Señor y abrimos nuestro corazón. El que ora deja de pecar y el que peca pues deja de orar. La oración para el cristiano es lo que el agua para los peces. Saca un pez del agua y se muere. Y si un cristiano no ora, pues también se va por caminos equivocados. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro beneficio hay en la casa de Dios? Bueno, hay consejería. Cuando de repente tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué hacer. Cuando estamos con incertidumbre, cuando estamos llenos de dudas, pues siempre hay alguien ahí, un pastor, un diácono, un hombre de oración, un hombre entregado a Dios que nos puede dar consejo. Siempre hay posibilidades. Muchas veces, en lo personal, alguien se ha acercado, cree que yo puedo ayudarle, orientarle. Yo no le oriento otra cosa más que lo que dice la palabra de Dios. Tengo miedo de dar un consejo que no esté aquí, porque puedo mandar a una persona a un error mayor. Pero lo que diga la palabra de Dios, siempre hay ahí consejería. ¿Qué más? Bueno, hay la explicación de la palabra de Dios. Hay muchos pasajes que yo no le entiendo todavía, pero muchas veces oigo y aprendo algo nuevo. Todavía a mi edad hay muchas cosas que estoy aprendiendo, todos los días aprendo algo. Oigo a un predicador. No necesito ser un predicador de renombre, pero un predicador que cree en la palabra, que practica la palabra, que ha recibido de parte de Dios, y yo quiero estar atento. Dice la Escritura, muchas veces el Señor Jesús repitió la frase, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y dice la palabra, esto es lo que Dios dice a tu espíritu. Es lo que dice hasta en Apocalipsis, menciona 7 veces esta frase. Oye, el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. Entonces, escuchar la palabra de Dios. Les dije que Jesucristo amaba la casa de Dios. Cuando él tenía 12 años, fue llevado al templo para un examen y de repente se les perdió a José y María. Y cuando lo encontraron después de 3 días, ¿dónde lo encontraron? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Discutiendo la palabra de Dios. Él fue según a que le pusieron un examen y al final él estaba poniendo un examen a sus maestros. Y cuando lo regañaron, oye, pues ¿por qué nos hiciste eso? Estamos muy asustados, no te hallábamos. Y el niño Jesús dijo, es que en la casa de mi padre me conviene estar. Y a usted le conviene también, debe de saber que le conviene estar en la casa de Dios. No se aísle, no se aleje, busque un lugar. Y el rey David también amaba la casa de Dios. Quería estar ahí, le quiso construir un templo a Dios. Amaba la casa de Dios. ¿Cuánto amo este lugar? Si no asiste usted a la casa de Dios, entonces yo le digo que es buen tiempo en este nuevo año comenzar a asistir a la casa de Dios. Y usted me dirá, pero ¿cuál? Bueno, yo no estoy aquí para decirle de los templos o darles direcciones o decirle no vaya allá, vaya acá. Yo no lo voy a hacer. Pero sí le digo que hay algunas claves muy importantes. Nomás me adelanto a decirle que la iglesia perfecta no existe. No. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una iglesia perfecta? Porque los que la componemos somos humanos y nos equivocamos fácilmente. Si usted dice, no, ya no voy allá porque encontré errores.
Yo conozco varias personas que me han dicho, no, es que allí no me gustó porque encontré este defecto, encontré este detalle. No hallarás nunca la iglesia perfecta, pero sí hay algunas cosas que podemos encontrar. Por ejemplo, busca una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Si te enseñan otras cosas que no están aquí, aléjate, porque la autoridad de la casa de Dios es su palabra. Hasta el Señor Jesús dijo, al terminar el sermón del monte, el que me escuche estas cosas y no las practica, entonces es como el que construye sobre la arena, que cuando viene la tempestad, los vientos, viene el río que se salió de cauce, se lleva la casa que se construyó en la arena, porque pues, no la practicó. Son los que oyen y se olvidan. Dice, qué bonito estuvo y ya. Pero el que oye la palabra de Dios y la practica, es el que construye sobre la roca. También le van a venir las tempestades, también se va a salir el río de cauce. Pero ¿qué va a pasar? Porque la casa no se cae, porque estuvo construida sobre la roca. La roca es de los siglos, es su palabra. Entonces, busca un lugar donde te enseñen abiertamente la palabra de Dios. También es un lugar de adoración y alabanza. Ve a la casa de Dios donde están alabando a Dios, donde le están adorando, donde tú puedes cantar con alegría, donde tú puedes oír la música y las palabras de los cantos y recibirlos en tu corazón. Dios nos habla a través de la música. La palabra de Dios nos habla de que alabemos a Dios con alegría. El libro de Salmos, Salmo 150, el último salmo, nos dice todo lo que respira, alabe al Señor. Y nos dice que alábale con instrumentos, alábale con alegría, con gozo. David danzaba mientras iba cantando, mientras llevaba el arca del pacto a un lugar fijo, porque se le habían robado a los enemigos, porque el arca del pacto es el arca de madera fina cubierta de oro, y se le habían llevado a los enemigos, pero ahora que él le rescata y va entrando a Jerusalén para dejarle en un lugar fijo, él entra y como un desfile de gente, iba él cantando con muchos otros, alabando a Dios y con el pandero y con gozo, hasta que se empezó a quitar la ropa porque le estorbaba, y cantando alegremente en la casa de Dios. Entonces, Dios es un Dios alegre, no es un Dios aburrido, no tenemos un Dios que se enoja por cualquier cosa, pero Él le recibe la adoración de su pueblo. También ve y busca un lugar donde la gente ora y tiene fe y confía que Dios va a contestar. No salga, entra a ese templo y no salgas con dudas, pero sal con mucha confianza. ¿Qué más? Hablamos del compañerismo, ¿verdad? En un principio. Pero si ya estás asistiendo a la casa de Dios, déjame decirte por lo menos unas 5 cosas importantes. Si ya asistes a la casa de Dios, muestra tu fidelidad. No solamente a Dios, pero al lugar donde asistes. Yo me da mucho cuidado de los que andan de iglesia en iglesia, otra y otra y otra y otra, y nunca se afianzan, nunca echan raíces. Entonces, por cualquier cosita, por la más mínima cosa, se van, porque se enojaron con el pastor, porque se enojaron con los hermanos de la iglesia, por alguna cosa. Muestra tu fidelidad, muestra tu fidelidad. Asiste constantemente. No te desanimes ni te desalientes por cualquier cosa. ¿Qué más? Si ya asistes a una iglesia, pues coopera también. Siempre hay posibilidades de que podamos ser responsables, porque los privilegios y las responsabilidades van como los rieles del tren, al menos así. Los rieles del tren, parejito. No se puede separar ni un centímetro uno de otro. Tiene que ir parejito para que no se descarrile el tren. Son como los remos de una lancha, ¿verdad? Si nomás usamos un remo, nomás estamos dando vueltas, pero usamos los dos y avanzamos y llegamos a nuestro destino. Entonces, hay que participar, hay que cooperar también, de alguna manera u otra. Y no solamente con dinero, pero cooperamos haciendo algo en la casa de Dios. A lo mejor nos enlistamos para ayudar a hacer el aseo, para repartir una literatura dentro del templo, un programa, para, si eres músico, participa en la música,
No esperamos un pago, no esperamos que nos den cubrir una tarifa, nada de eso. Le adoramos porque Él merece toda adoración. Entonces, cooperamos también. Participamos en un plan, participamos haciendo algo. No sé si alguna vez les mencioné de aquel hombre que empezó a ir con su familia al templo, y era una familia grande y le dieron la bienvenida. Y él dijo, me quiero quedar aquí, pastor, nomás que una cosa, yo no quiero compromisos. Por eso dejé de asistir a donde iba, pero porque yo no quiero compromisos, para nada. Y el pastor dijo, bueno, si usted quiere estar aquí, está bien, bienvenido. Y cada vez que el pastor solicitaba participantes, cooperadores, él nomás decía con el dedo, sin compromisos. ¿Quién viene a ayudarnos para pintar aquí? Sin compromisos. ¿Quién quiere venir este sábado para ir a repartir literatura, repartir Biblias? No, ni hablaba, ni movía la boca, nomás decía, sin compromisos. Y no se comprometía para nada, ni en las finanzas, ni en el trabajo, ni en nada. Hasta que un día él mismo dice que le vino un ataque de un dolor del riñón. Y no, toda la noche con una tortura, y gritaba y lloraba, me revolcaba en el suelo. Mi esposa me dio una pastillita y oró por mí y no se me quitaba. Y yo decididamente le dije al Señor, Señor, tú me puedes sanar, tú eres el Todopoderoso, tú has prometido ayudarme. Y él dice que sintió que Dios le dijo, sin compromisos. Imagínense que Dios también dijera eso de nosotros, ¿no? Si tú no te comprometes, yo no me comprometo. La palabra, hermanos, nos dice que es bueno que nosotros tengamos compromisos. Aléjate de la gente chismosa. Donde quiera hay, donde quiera hay. Escuché hace unos pocos días de que una comparación muy graciosa, dice que el chismoso se parece a los grillos, por eso se llama grilla, ¿verdad? Que cuando está cerquita a un tal grillo, calladito, no habla. Pero si te alejas comienza a hacer ruidito. Entonces, aléjate. El que es chismoso te va a arruinar a ti también, porque el chismorreo es contagioso, muy pegajoso. Y al rato ya estás en medio de una división, en medio de un conflicto allí interno. Aléjate. Pide mejor la oración. No, pues es que supiste que esto, sí, pero ¿por qué no oramos por esa persona que dices tú que anda mal? Entonces, aléjate de eso, eso no te va a ayudar absolutamente nada. Y luego, una cosa positiva, dale la bienvenida al que ves que entra por primera vez. Muchos de esos que entran por primera vez ya no vuelven, porque dicen, no, pues yo fui, nadie me hizo caso, se juntaron por allá un grupo y por acá el otro, y me ignoraron, ni cuenta se dieron que yo fui. Pero qué bueno por alguien que se levanta y le da la bienvenida. Le permite que lea en su Biblia el pasaje del cual se va a predicar. Le anima para cantar. Que esa persona que vino por primera vez se sienta estimulada, atraída, amada, que sepa que en la casa de Dios hay compañerismo, hay afecto, hay amor. Que este año nuevo, 2019, sea una oportunidad para comenzar de nuevo. Si te has alejado de la iglesia, ya fuiste un tiempo. He oído con mucha tristeza de muchos que dicen, no, pues ya fulanito, fulanita, ya no vienen. Si dice que está yendo a otra iglesia, bueno, pues qué bien, ¿verdad? Pero si dice, es que ya se regresó al mundo. Y no te voy a decir lo que dice la palabra de Dios, se habla muy fuerte sobre los que se alejan después de oír y se van otra vez al mundo. Pero, ¿por qué no te esfuerzas en este año? Si no has asistido, busca una iglesia. Busca una iglesia. Cerca de tu casa debe haber una. Chiquita, mediana o grande. Hay gente que se reúne en casas. Y pues ahí está el Señor. Hay lugares, templos grandes. No temas entrar. Llega. Nadie te va a pedir datos. Nadie te va
a poner condiciones para estar ahí, pero llega a la casa de Dios. A lo mejor dirás, es que yo no voy porque no me siento digno. Pues ya dices el primer paso positivo, reconocer. Dice la Escritura que 2 hombres entraron al templo, un fariseo y un publicano. Quiero que sepas que el fariseo era un hombre que buscaba la rectitud. El fariseo un hombre que conocía la palabra de Dios. El fariseo era un hombre que estaba casi siempre en la casa de Dios. Eran como los policías de la religión. Y siempre estaban vigilando a ver quién andaba mal. Era un hombre que le gustaban las cosas derechitas. Y el publicano era lo peor de su tiempo. El publicano era un hombre sucio, un hombre de malos pensamientos. Pero un día fue a la iglesia y ahí cerquita de él estaba el fariseo y estaban los dos orando. Jesús seguramente los miró, los oyó y el fariseo levantaba las manos. Oh Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Yo no hago esto, no hago esto, no hago esto. En cambio yo sí te obedezco y hago muchas cosas buenas para ti. Es más, ni siquiera soy como este que está aquí, ahí agachado, que es sucio, pecador, con malos pensamientos. Te doy gracias por eso. Y el publicano, el pecador, estaba agachado, golpes de pecho. Y lloraba, diciendo, Señor, perdóname, extiende tu misericordia. Yo soy un pecador, lo reconozco. Ayúdame, cámbiame, transfórmame. Llegó un momento en que terminaron la oración, los dos salieron. ¿Y cómo salió el fariseo? No salió igual, salió peor. Y el publicano salió bendecido, liberado. Este propósito para este año es bueno. Asiste a la casa de Dios, busca un lugar. Si te has alejado, regresa al mismo lugar o a otro, pero regresa a la casa de Dios. Si nunca has asistido, haz un plan, que este año sea el año de comenzar de nuevo. Año nuevo, vida nueva. Ha sido una alegría y una bendición poder estar en este tiempo compartiendo esta palabra. Espero verte en algún lugar y cuando me veas, yo no te voy a conocer, pero tú háblame, salúdame. Yo lo vi en la tele y deseo que, si es posible, alguna vez yo te vea en la iglesia o que yo sepa que estás estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga muy ricamente. Nos vemos la próxima por este mismo canal y a esta misma hora. Que Dios te bendiga.